Muy buenas tardes, estimado auditorio de Tizno Noticias Vivo, su canal en redes sociales que les lleva la noticia hasta sus hogares. Pues les damos las buenas tardes en este jueves 13 de enero, donde tenemos una temperatura ambiente de 23 grados centígrados, una temperatura agradable para estar en invierno. Y bueno, vámonos a las noticias. Al hacer un análisis de las noticias del día, pues detectamos una nota pues que nos llena de preocupación, nos llena de pues también de cierta indignación, porque en Estados Unidos, aquí en Arizona, legisladores republicanos le pidieron al gobernador Doug Ducey aplicar un apartado de la Constitución Política de Estados Unidos para que a los migrantes se les dé otro trato muy diferente al que se les ha dado durante muchos años de migrantes. Entonces ahora lo que están pidiendo es que se les dé un tratamiento de invasores, y para ello están pidiendo un grupo de legisladores estatales y dos exfuncionarios del gobierno del presidente Donald Trump. Exhortaron al gobernador de Arizona a que utilice los poderes de guerra para rechazar lo que dicen es una invasión de migrantes en la frontera sur del estado. Bueno, esto tiene que ver pues con las oleadas de migrantes que vienen de Centroamérica, lo que es Guatemala, El Salvador, Honduras, que igual irrumpen en nuestra frontera sur de México y se meten como Juan por su casa y completan toda la travesía por el país sin que pues ninguna autoridad les pueda hacer nada, o en aras de defender sus derechos humanos, en aras de proteger sus derechos humanos más bien, pues se amparan en esta situación para pues venirse viajar por todo México sin ningún problema, y muchas veces se trata de cientos o de miles de migrantes. Bueno, esta situación es la que ya puso en alerta a Estados Unidos, a los legisladores de Arizona concretamente, quienes dicen que el gobernador Ducey puede utilizar una interpretación novedosa de la Constitución de Estados Unidos para hacer que la Guardia Nacional o la Policía Estatal envíen por la fuerza a los migrantes a México sin tomar en cuenta las leyes de migración ni los procedimientos policiales. En lugar de ello, operarían como una especie de fuerza militar que repele a un ejército extranjero, es decir, tomar a los migrantes como una especie de invasores, como una especie de personas que irrumpen en tu suelo patrio, en tu nación, sin respetar ningún protocolo, sin respetar ninguna ley. Entonces, para contrarrestar esta situación, esta oleada de migrantes, este éxodo que viene de Centroamérica, pues ya los americanos están pensando en endurecer no la política migratoria, sino endurecer la postura de Estados Unidos, concretamente la de Arizona, para no permitir que todos estos migrantes pues irrumpan con la fuerza y con la estridencia que lo hacen aquí en México, donde pues les hemos permitido que vengan como Juan por su casa, y que como si fuera su país, transiten por todo México sin importarles un bledo las leyes migratorias, ¿no? Sabemos que igual los mexicanos vamos a Estados Unidos, muchos se cruzan por el desierto, un gran porcentaje, ignoro qué número de personas cruzan por el desierto, que igual pues es una situación que está fuera de la legalidad, por eso los llaman indocumentados. Pero bueno, una cosa es cruzar por el área de Belice, en México o Guatemala, que son las fronteras que tenemos con Centroamérica, de una manera como siempre se ha hecho, en grupos pequeños, y otra forma es irrumpir en las fronteras de un país y por la fuerza introducirse y transitar. Bueno, no estamos de acuerdo ni en una cosa ni en otra, ni en que los migrantes irrumpan en nuestra frontera sur de México, como lo han hecho desde la agonía del sexenio de Peña Nieto para esta fecha actual, pero tampoco estamos de acuerdo en que se les dé ese trato de invasores, porque eso ya
serían palabras mayores, es decir, ahí ya se podría, bajo ese criterio que pretenden darle a la Constitución estos legisladores de Arizona, pues prácticamente ya el trato no sería de migrantes, sino de criminales, de invasores. Entonces ahí se justificaría la fuerza en aras de salvaguardar esa soberanía nacional de Estados Unidos. Bueno, y en más noticias, noticias nacionales, pues hubo una nota que va a dar mucho de qué hablar, está dando de qué hablar porque pues tiene que ver con el funcionamiento del INE, tiene que ver con los recursos que oxigenan al INE, y que ahora pues en esta cuarta transformación pues se los quieren dosificar, presupuestando o presuponiendo que pues el INE siempre ha recibido recursos exorbitantes para su funcionamiento y eso se presta pues a corrupción, que es lo que se pretende contrarrestar en esta administración federal. En este caso, dice Lorenzo Córdoba que el plan de austeridad para la revocación de mandato del presidente carece de sustento y seriedad, porque según él, según Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, la propuesta que está haciendo la federación muestra el desconocimiento de cómo funciona el órgano electoral. El INE ha informado que aún no recibe el documento que le enviará la Presidencia de la República, de lo cual dio cuenta la Presidencia de la República en la mañanera de hoy, pero dice Lorenzo Córdoba que lo va a estudiar dicho documento. Este jueves el gobierno federal, de la mano del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien está como jefe de despacho en ausencia del presidente de la República por el COVID, quien presenta COVID actualmente, pues el secretario de Gobernación presentó el plan de austeridad para que el INE realice la eventual revocación de mandato, que como ya lo dijimos, ya fue descalificado por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Durante su participación en el webinar La Democracia en México, organizado por el PRD, precisamente curiosamente por el PRD, un partido que pues también detesta, critica, señala las políticas del actual presidente de la República, pues desde ahí Córdoba explicó que la propuesta hecha este jueves por el secretario de Gobernación carece de sustento técnico para su realización y adelantó su postura de cara al documento, pues señaló que quien presentó dicho plan carece de conocimiento de cómo se maneja el órgano autónomo. En tanto, advirtió que el gobierno federal acaba de descubrir cómo abaratar el costo del INE. Claramente pues se ve que el actual presidente del INE pues no quiere perder sus privilegios y sus canonjías, como igual lo han hecho infinidad de organismos paraestatales, desconcentrados, de la administración pública federal, que pues no quieren seguir chupando de la ubre como todo el tiempo lo han hecho, ¿no? Sus titulares y los funcionarios que los encabezan. En este caso pues el gobierno federal está poniendo el cascabel al gato, ¿no? O sea, está tratando de, pues ya, dosificarle los recursos al INE, porque se considera que se gastan muchos recursos de los mexicanos en una burocracia muy abultada, muy extensa, y que nomás sirve pues para que los grandes funcionarios de estos organismos pues tengan sueldos muy onerosos, muy elevados, en detrimento pues de la calidad de vida de una gran mayoría del pueblo mexicano. Entonces, Lorenzo Córdoba ha informado que se encuentra a la espera de que las autoridades federales le hagan entrega del documento que se anunció hoy en la mañanera, para tenerlo en cuenta de cara al ejercicio programado el 10 de abril, que es la revocación de mandato del presidente. En el marco de su autonomía constitucional como órgano del Estado mexicano, el INE valorará en sus términos el contenido de ese documento, señala. Mientras tanto, continuará con sus obligaciones derivadas del mandato constitucional de organizar el eventual proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza del presidente de la República, señaló.
Ahora bien, cabe señalar que el INE se rehusaba a organizar eh, este evento, ¿no? de- para que los mexicanos votemos para determinar si queremos que el presidente de la República continúe en su cargo o no queremos. Eh, Pese a ese mandato constitucional, pues el INE no quería, hasta que el gobierno interpuso un recurso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues obligó al INE a que cumpla con su función, ¿no? Que no le hagan tanto al loco, que hagan su chamba, pues. Entonces, esto es de acuerdo a lo expuesto por el titular de Gobernación, en ausencia del presidente de la República, si el INE ahorra en sueldos, fideicomisos, gastos de celulares, telefonía celular, viáticos y alimentos, tendría una disponibilidad de 2.972 millones de pesos para llevar a cabo la consulta. 2.972 millones de pesos, casi 3.000 millones de pesos para llevar a cabo la consulta, lo cual sabemos es un dineral, aún por debajo de los 3.306 millones de pesos solicitados por el Instituto Nacional Electoral. O sea, ahí está el estira y afloja, pero nosotros consideramos que pues la burocracia, porque finalmente es burocracia, por más órgano del Estado mexicano que sea el INE, pues tiene que trabajar en aras eh, de cuidar el recurso público, en aras de que se ahorren recursos para que el gobierno federal pueda utilizarlos en áreas más sensibles de la administración pública, como por ejemplo, en este caso, el gasto social, que tanto se ha priorizado en este sexenio, de apoyar a los jóvenes que estudian, a las madres solteras, a las personas con incapacidad, a las personas de la tercera edad a partir de 65 años. O sea, creemos que la política federal pues, no es errónea, todo lo contrario. Eso de gastar en la gente que más lo necesita, pues hace que se equilibre, que se equilibren un poco las cosas en este país, para que también a los de abajo les toque algo, ¿no? Y bueno, vamos a irnos a otra nota, una nota que tiene que ver pues con un tema que ya se tocó hace algunas semanas aquí en Hermosillo, que tiene que ver con los terrenos campestres, ¿sí? En este caso, hay una nota por ahí que publicó el Imparcial que nos llamó la atención, donde cerca de 200 personas han manifestado que van a demandar por fraude a los propietarios de los terrenos campestres Río Azul, Mar de Cortés y Paraíso, asentados en San Carlos, Nuevo Guaymas, debido a que se quedaron sin acceso a los lotes que compraron de buena fe, es decir, no tienen una vía, un derecho de paso, un derecho de vía, ¿no? Para accesar a los terrenos que pues de buena fe adquirieron. En Hermosillo, las autoridades estatales y municipales trabajan en al menos 38 desarrollos campestres irregulares. En este caso, pues, las autoridades municipales y lo que serían las autoridades estatales, así como todos aquellos órganos que tienen que ver con el tema, ¿no? En al menos esos 38 desarrollos campestres irregulares son propiedad de la nación o de carácter ejidal, o estaban abandonados y fueron vendidos por terceras personas. Imagínense esta situación, pues cuánta gente estará enojada, por no decir más feo, molesta, al ver que con toda impunidad quienes se dedican a vender terrenos campestres para que las familias de Hermosillo o las familias de Guaymas, como en este caso, tengan un lugarcito, un terrenito para irse a descansar los fines de semana. Imagínense que ya pagué 1 año, 2 años, 3 años o los años que ustedes quieran, pero no tengo la certeza jurídica ni el dominio sobre esa propiedad, pues entonces estamos hablando que pudiera, en algunos casos, configurarse el delito de fraude, el cual ya es un delito grave, ¿no? Porque pues ya estamos hablando de cosas mayores.
Eh, Alguien por ahí dijo, ¿cómo es posible que no podamos accesar a nuestra propiedad? Porque no son solo terrenos, hay casas ya construidas ahí. Son unos 500 afectados, en el caso de Guaymas, ¿no? Pero no hemos contactado a todos, o sea, son 200 de los 500 los que se han movilizado y que pues ya están metiéndole ruido a este tema que se dejó por las autoridades municipales y estatales durante muchos años. Se dejó a libre albedrío, se dejó correr esta bola de nieve y ahorita pues se está detectando que muchos particulares vendieron terrenos ejidales, terrenos que ni siquiera pasaron por una asamblea ejidal, que es el máximo órgano de gobierno de un núcleo agrario. Entonces, pues, entonces se adquirieron terrenos al vacío, ¿no? Se tiró el dinero a la basura prácticamente. Entonces ahí es donde el Registro Agrario Nacional pues tiene que meter orden, ¿no? Junto con la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora. Y bueno, pues es un tema que, que tiene muchas aristas, va a dar mucho de qué hablar y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de estas demandas y de lo que ha pasado con los otros fraccionamientos campestres que también han sido denunciados públicamente de que no se encuentran regularizados para venderse a terceras personas. Vamos a un corte y regresamos. Instituto Teresita Muñoz es una escuela registrada e incorporada a Unison, que te brinda un certificado válido en México y en el extranjero. Sus instalaciones cuentan con aulas de equipado con aire acondicionado, cámaras de vigilancia, proyector, acceso a internet, equipo de cómputo y comedor y biblioteca. Instituto Teresita Muñoz cuenta con un reglamento previamente establecido en el que los padres y alumnos obtienen una carta. A pesar de ser un instituto disciplinario, cuenta con comodidades en el área de descanso y en el aula.
Nuestro sistema educativo te ofrece preparatoria en 2 años con modalidad cuatrimestral y maestros certificados por Unison. Su plan de estudio está orientado al área de humanidades que se vincula en las ciencias, antropología, literatura, filosofía, etc. Estamos ubicados en José María Morelos 209, inscripciones abiertas. Los días lunes asistimos con nuestro uniforme de gala, camisola blanca, corbata y zapato negro. A partir del día martes llevamos un uniforme normal, que es camiseta polo y zapato o tenis negro. ¡Ven, inscríbete ya! Continuamos con las noticias de Entis, no noticias en vivo. Bueno, vamos a aterrizar más en el ámbito local. No deja de ser alentador que ver cómo con el nuevo gobierno del estado, que aunque no tiene que ver con el legal, jurídicamente, pues se supone que son poderes separados, el ejecutivo estatal y el legislativo. Bueno, pues estamos viendo que en el legislativo ya hay vientos de cambio. Actualmente estamos viendo que bueno, a finales del año pasado, pues ya hubo cambios en muchas áreas del Congreso del Estado, entre ellas la Dirección de Comunicación Social, la Dirección Jurídica del Congreso del Estado y otras más. Pero ahora consideramos que este cambio que se está dando actualmente es mucho más importante y de mayor peso. Hoy se anunció que el auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría, Jesús Ramón Moya Grijalva, pues acaba de renunciar a esa titularidad del ISAF. Moya Grijalva, pues, es un personaje que estuvo muchos años en el Congreso del Estado como funcionario, inclusive fue administrador del Congreso del Estado. Ello, pues, creemos que de una u otra manera es positivo porque abre el panorama, pues a otros cuadros igual o de mayor capacidad, para que se oxigene, pues, la burocracia dentro del Congreso del Estado y que también haya más transparencia en la toma de decisiones de los altos funcionarios legislativos. De acuerdo a la nota generada sobre el tema, pues Moya Grijalva renunció de manera irrevocable, es decir, para ya no volver al puesto, ¿no? Y renunció porque está buscando su jubilación como funcionario. Entonces, pues enhorabuena, esta noticia es muy buena para el Congreso del Estado, es buena para todo lo que se pretende hacer en esta nueva era aquí en Sonora. Vamos a ir a otro tema que tiene que ver con la cuestión de la estafa maestra. Como ustedes recordarán, la estafa maestra fue un reportaje elaborado entre algunos medios de comunicación, principalmente Animal Político, que fue la cabeza de esta investigación, que permitió ver cómo se tomaba el dinero de las arcas públicas para dirigirlo a diferentes instituciones del gobierno, de los gobiernos de los estados, y cómo esa situación, pues esa situación
devino en que el gobierno federal pasado con Enrique Peña Nieto como presidente de la República, pues perdieron la elección. O sea, el tema de la estafa maestra fue crucial para que el PRI perdiera la elección presidencial en 2018 y arribara al poder Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué fue crucial? Porque ha sido, digamos, un evento donde se ha focalizado la forma en que los gobiernos federales del PRI, en este caso, canalizaban dinero del erario público para que fuera a parar finalmente a instituciones de carácter público de los estados y luego a empresas fantasmas, empresas que no existían, donde se le perdía el rastro a ese recurso. Bueno, pues ahora el gobernador, junto a la directora de Telemax, han comentado que se sigue dando seguimiento a este tema, a este bochornoso tema. Ya no es polémico, es bochornoso, es un tema corrupto, es un tema que, bueno, también salpicó a Telemax cuando su director era Daniel Hidalgo Hurtado, en el sexenio de Claudia Pavlovich. Y bueno, ahora, aunque dice el gobernador que se está investigando, no se está haciendo con el fin de hacer una cacería de brujas ni de perseguir a nadie, sino simplemente que se llegue al fondo de la verdad y se sepa bien a bien qué es lo que sucedió. Entonces, pues queremos nosotros felicitarnos al gobierno del estado, porque estos temas son los que la gente quiere que se les dé seguimiento, que no se queden en la impunidad, que no haya opacidad en los juicios que se realizan, porque todo el mundo quiere que el que hizo un mal uso de los recursos públicos, pues mínimo o los regresa o los pague o pague su delito con cárcel, ¿no? Porque yo creo que lo que más golpea a un país es la corrupción, es el robo de recursos públicos, es el sustraer sin autorización el dinero, en este caso de los mexicanos. Entonces, nosotros felicitamos al gobierno del estado por por esta iniciativa, ¿no? Y por informar a los sonorenses de que esto no va a quedar impune y de que se está dando puntual seguimiento. Vamos a pasar a otra nota que también tiene que ver de cierta manera con la estafa maestra, va junto con pegado, como decimos. Esta nota es pues la han manejado diferentes medios de comunicación. La nota dice: INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, ordena al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, entregar lista de factureras que hicieron operaciones con gobierno de Sonora. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó al Servicio de Administración Tributaria buscar y entregar el listado de proveedores catalogados como empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS, con los que realizó operaciones el gobierno del estado de Sonora entre el 1 de enero de 2010 y el 11 de octubre de 2021, dice. Así como la relación de comprobantes fiscales digitales por internet emitidos. Es decir, está tomando, algún particular tuvo la osadía, tuvo la creatividad de pedir esta información, se la negaron, interpuso un recurso de revisión y finalmente el INAI falló a su favor para que desde el 1 de enero de 2010 al 11 de octubre de 2021, desde que estaba Guillermo Padres y ahora Claudia Pavlovich, se entreguen estos proveedores con los cuales ambos gobiernos tuvieron tratos comerciales, y pues para conocer quiénes son esos proveedores. El INAI ha resuelto siempre a favor de la máxima publicidad de la información relacionada con privilegios y malas prácticas fiscales,
Dice la nota, en tanto constituyen afectaciones al erario y benefician intereses particulares en lugar de beneficiar a la población, sostuvo en sesión pública la comisionada Norma Julieta del Río Vanegas. Lo anterior tras atender un recurso de revisión interpuesto por un particular, quien solicitó la información que le fue negada bajo el argumento de que no existe, lo cual sabemos esto no es propio hay muchas dependencias en muchos gobiernos estatales y federales que niegan información porque no quieren, porque hay intereses ahí, porque no quieren que se sepa, que se llegue a la verdad, pero los mexicanos tenemos ese recurso, de acuerdo a la ley de transparencia, de poder solicitar en la plataforma nacional a través de la plataforma nacional de transparencia, poder solicitar toda aquella información de carácter público que consideremos nos afecta. Nosotros podemos fiscalizar, auditar todas las actuaciones de nuestras autoridades, desde del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Tenemos que ver cómo trabajan, porque nosotros, los contribuyentes, nosotros los mexicanos somos los que depositamos la confianza en esos funcionarios y ellos tienen toda la obligación de allegarnos la información que les requiramos, que les pidamos. Este recurso de revisión evidencia la relación que existe entre la transparencia, o sea, el recurso que interpuso este particular, del cual no se da nombre para cuidar sus datos personales. Este recurso evidencia la relación que existe entre la transparencia y las herramientas para el control de la corrupción, así como entre la transparencia y los derechos de los pagadores de impuestos, señala la comisionada. En el análisis del caso se determinó que la dependencia no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes a fin de que hicieran una búsqueda exhaustiva de la información requerida. Además, se advirtió que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación establece el deber del SAT de publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet un listado de los contribuyentes que no desvirtúan la imputación de ser empresas que facturan operaciones simuladas. Así se concluyó que no es procedente validar el pronunciamiento de inexistencia ni el procedimiento de búsqueda realizado por el sujeto obligado. El sujeto obligado, pues la autoridad en este caso. Bueno, bajo estas consideraciones, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del SAT y le instruyó turnar la solicitud a todas y cada una de las unidades administrativas competentes a fin de que haga una búsqueda amplia y exhaustiva de la información solicitada. Bueno, pues estas notas, pues tienen que ver con Sonora, esto de las factureras, esta de los CEFOS, que son empresas que facturan operaciones simuladas. Estas son a nuestra consideración de las notas más importantes que se han generado en las últimas horas, los últimos días. Y bueno, por ahí también detectamos una información de un portal de Baja California que se llama Agencia Fronteriza de Noticias, donde en apenas 2 párrafos el medio de comunicación da santo y seña de un avión, que es el avión oficial del gobierno de Baja California, que salió ayer rumbo a Hermosillo, o sea, es decir, rumbo a esta capital, desconociéndose de momento quiénes viajaron en él y para qué lo hicieron. Se trata del avión oficial Beechcraft 200 King Air, matrícula XC-BCN, propiedad del gobierno del estado, el cual, según la aplicación digital Flight Radar, salió del aeropuerto de Mexicali a las 3:25 horas local, aterrizando en la capital de Sonora a las 5:44, con una duración de vuelo de 1 hora con 19 minutos. Ahí está la pregunta, dice la nota, ¿quién viajó a Hermosillo en el avión oficial? Y bueno, ahí está la pregunta, a ver quién tiene la respuesta. Y bueno, una nota más, ya para finalizar nuestro programa de este día. Destacamos que Olga Alicia Castro Ramírez, quien se desempeñó como vocal ejecutiva de la Junta Local en Tamaulipas,
va ahora con el mismo puesto a la capital de Monterrey, la capital, perdón, de Nuevo León, es decir, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y con esto, bueno, pues terminamos nuestro programa de hoy. Les agradecemos su valiosa atención. Muchas gracias.